Nosotros llamamos a Mongolia Hor, en lugar de Hor. Y es una sociedad con libertad, es una sociedad libre. Tiene las regiones de Kalmykia y Buryat, que también donde también viven los mongoles. Es una gran extensión. Desde el punto de vista de la historia, los tibetanos y los mongoles hemos tenido una gran relación, una relación muy cercana. Y quería saludarlos hoy a todos y decirles Tasidele. Buda dijo que sus enseñanzas se iban a extender hasta el norte y al norte 2 veces. Entonces el norte de la India sería Tíbet y otra vez el norte sería Mongolia. Así es como nosotros lo explicamos. Hor y sus habitantes, desde el punto de vista de la histórico, son budistas y tomaron el budismo del Tíbet. Tenemos una relación especial, los tibetanos y los mongoles. Lama Tsongkhapa tuvo un discípulo que fue el primer Dalai Lama, Gendun Tupo, que decía que tenemos que disciplinar nuestras emociones nocivas, y una de sus reencarnaciones, el tercer Dalai Lama, se dirigió a Mongolia. Gendun Tup puso las bases de las enseñanzas y después Sonam Gyatso, que fue al Tíbet. En Mongolia se extendieron las enseñanzas en 3 difusiones: temprana, media y tardía. Y en una de ellas tuvo mucha influencia Gendun Gyatso, el primer Dalai Lama. Sonam Gyatso fue a Mongolia en la tercera difusión, la difusión tardía, y llevó las enseñanzas del budismo junto con el proceso de estudio, reflexión y meditación. Y de esta manera introdujo el budismo en Mongolia. El nombre de Dalai Lama creo que lo acuñaron en Mongolia. Tuvieron una relación muy cercana con los Dalai Lama, sobre todo empezando con el tercer Dalai Lama. Yo he ido a Mongolia unas cuantas veces. Tienen ustedes una fe en la religión increíble. Algunas veces ha habido problemas, por ejemplo, cuando hubo la revolución de Mongolia, en las cuales los monjes y monjas se encontraron en problemas. Creo que hubo 100.000 monjes que se encontraron en graves problemas. La primera vez que fui a Mongolia, vi a los mongoles y pensé, oh, qué gran fe tienen. Realmente tienen una fe muy firme. Y
eso también avivó mi interés por enseñarles las enseñanzas. Cuando me subía al trono para dar las enseñanzas, ellos empezaron a ofrecer un mandala. Los abades y demás empezaron a llorar. Se les escapaban las lágrimas de la emoción. Yo en ese momento recordé la historia cercana de Mongolia y me entristecí y también empecé a llorar. Realmente tenemos una relación muy cercana con los mongoles, nosotros los tibetanos. En el mundo hay muchas religiones diferentes. Esto ocurrió ya durante la época del Buda. En la época del Buda, él decía que había que enseñar a los discípulos teniendo en cuenta sus disposiciones mentales. No creo que él dijera tienes que ser budista, sino que tenía en consideración cuál era el modo de pensar de cada persona. Por eso él decía, monjes eruditos, tal como examináis bien el oro, quemándolo, cortándolo y raspándolo, es así como debéis aceptar mi palabra, no por respeto a mí. Él tenía una mente muy amplia y enseñaba de una manera que podemos decir que era casi científica. Las enseñanzas del Buda tienen algo especial y es que siempre tenemos que analizar todo lo que aprendemos. Tenemos que utilizar la argumentación, el análisis, la lógica. Por ejemplo, ustedes, mis amigos mongoles, no pueden no se conducen únicamente por la fe, por decir, me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, sino que saben que necesitamos analizar, comprender bien las enseñanzas sobre lógica y utilizarlas para analizar las enseñanzas. En Sri Lanka, en Birmania, en Tailandia, hay budismo. Allí se ha extendido el budismo de una manera muy extensa, pero ellos se basan fundamentalmente en el canon Pali, en esta tradición Pali. Y esto significa que se conducen más bien por la fe y por aceptar las palabras del Buda. Y sus argumentos son de citas escriturales. En el Tíbet invitamos a Santarashita. Fue Tison Dechen, el rey Tison Dechen, quien invitó a Santarashita. Esta tradición que había en Nalanda la trajo Santarashita al Tíbet. En esta tradición de Nalanda había muchos grandes maestros como Nagarjuna, Aryadeva, etc. Y había muchos grandes lógicos. Ellos estudiaban los textos de lógica. Nalanda era una universidad muy conocida, con mucho prestigio. Y fue de allí, de esta universidad de Nalanda, desde donde trajeron un maestro que fue Santarashita al Tíbet. Y él trajo consigo esta tradición de utilizar el lógico, la lógica, y no solamente la citación de las escrituras, que sí que se citan las escrituras, pero todo se analiza. Y esto es lo fundamental. Acabamos de decir que el Buda decía, debéis examinar mi palabra como examináis el oro, quemándolo, cortándolo y raspándolo, no por respeto a mí. Y esta tradición que vino de la Universidad de Nalanda al Tíbet fue la que después llevó también a Johor, a Mongolia. Y es una tradición que se basa en la lógica y la argumentación. Cuando yo estaba en el Tíbet,
no tenía mucha relación con científicos. El Partido Comunista Chino decía que la religión era fe ciega, era mera fe ciega. Más adelante nosotros llegamos a la India y yo conocí a muchas personas muy eruditas de distintas tradiciones religiosas y de distintos campos. Y allí les expliqué que nosotros todo lo que decía el Buda lo analizamos bien. El Buda nunca decía, es así y hay que aceptarlo así. Eso no lo decía. Y como os decía antes, una vez que llegué a la India, pudimos demostrar que nuestro linaje era un linaje que se basaba en la investigación, en la argumentación y, por lo tanto, pudimos tener relación con los científicos. Empezamos a tener reuniones con los distintos científicos de distintos campos de la ciencia. Ellos estaban más bien interesados en la psicología, porque en la ciencia occidental no hay una teoría psicológica muy profunda. A los científicos les encanta la presentación psicológica del budismo. Y es gracias a que nosotros utilizamos la argumentación para establecer cualquier tesis que hemos podido hablar con los científicos. Mañana y pasado hablaremos sobre ello. Tíbet y Mongolia en el Tíbet y en Mongolia tenemos este linaje de Nalanda que utiliza la argumentación. Esto es algo que debemos saber y también debemos tener en cuenta que nuestro linaje considera fundamental el estudio, por ejemplo, Chandrakirti, el estudio de los textos de Chandrakirti. Esto lo dice Chandrakirti al final de su Almadhyamika, cuando dice, mediante una habitación previa, algunos comprenden la temible profundidad de este ser en sí ya descrito, otros no la comprenden, aunque hayan estudiado mucho. Y después, en el autocomentario sobre Vasubandhu y Dignaga, él dice, ¿lo han dejado de lado? Así afirmo. Y se refiere al surgimiento dependiente, al conocimiento del surgimiento dependiente. Y aquí también nos está hablando de que hay que analizar a fondo las enseñanzas. Nosotros, por lo tanto, somos sustentadores del gran linaje de Nalanda, nosotros los tibetanos y ustedes los mongoles. Tenemos unas enseñanzas que podemos cotejar con la ciencia hoy en día y podemos reunirnos con los científicos de tú a tú. Hoy en día en los monasterios estudiamos ciencia y estudiamos budismo y psicología. Si ustedes pueden hacerlo así, estaría muy bien. Ahora en Mongolia ustedes tienen libertad y los mongoles en Kalmykia y en Buryat algunas repúblicas rusas, desde el punto de vista de la historia, han sido fundamentalmente budistas. Por ejemplo, en Leningrado, en la época del anterior Dalai Lama,
construyeron un templo budista que yo visité hace tiempo. Y esto nos muestra que hay mucho interés en Rusia por el budismo y creo que está aumentando. No solo eso, también en muchos países occidentales está creciendo el interés por la psicología budista y por la filosofía budista. Algunas personas que en el pasado no tenían ninguna relación con el budismo están generando un interés nuevo por el linaje de Nalanda. Por otro lado, nosotros tenemos una relación desde pequeños, histórica, que hemos recibido a través de nuestros padres con este linaje de Nalanda y tenemos que estudiarlo y realmente interesarnos por ellos. Si alguien nos dice que la religión budista está basada en la fe ciega, podemos investigarlo, podemos ver si es cierto o no. Si realmente fuera mera fe ciega, pues no tendríamos que seguir esta religión. Podemos abandonarla. El linaje de Nalanda está basado en la argumentación. Nuestra presentación psicológica realmente consigue que tengamos una mente más calma y más feliz y un cuerpo más sano, gracias a tener una mente más tranquila. Los mongoles, en general, y en especial los jóvenes, tenéis que investigar cómo es este budismo del linaje de Nalanda. ¿Cómo es que realmente se puede explicar utilizando la lógica? Y se puede utilizar el método científico para analizarlo. Por favor, los mongoles jóvenes investiguen sobre eso. No se guíen únicamente por la fe, sino que si utilizan la argumentación y la lógica para analizar bien las escrituras, es seguro que va a ser beneficioso para ustedes. Suelo decir que hay dos tipos de higiene. Una sería la higiene física y la ciencia, la cultura occidental se preocupa mucho por la higiene física, pero no se preocupa tanto por la higiene mental. Los científicos modernos pueden utilizar el budismo para crear este tipo de higiene mental, para, por ejemplo, conocer los métodos para disminuir el enfado, para disminuir el miedo, para disminuir las emociones nocivas. La esencia del budismo es la gran compasión. Y podemos explicar esta gran compasión desde el punto de vista psicológico. Y esto sería beneficioso para nosotros y para todos y para toda la sociedad. Ustedes tienen también los mongoles de la Mongolia interna, que son de la misma raza, son el mismo pueblo mongol. Y creo que ustedes podrían tratar de relacionarse con ellos, de crear un vínculo con ellos y de ayudarlos también a conocer el budismo. Los Manju son budistas y creo que se van a enterar por el budismo con seguridad. Y en China también
está creciendo el interés por el budismo y en especial por el budismo de Nalanda. Nosotros hemos escrito un texto que habla sobre filosofía y ciencia budistas y este texto se tradujo al chino y ha entrado en China. Y una vez unos estudiantes de una universidad de China lo leyeron y me dijeron que el budismo tibetano realmente es el verdadero linaje de Nalanda y que este linaje de Nalanda realmente sigue el método científico. Creo que cada vez hay más budistas en China y más personas que enseñan el budismo. Y también los manju que están en la Mongolia interna van a tener más y más interés. Y creo que ustedes podrían ayudarlos en esto, pues, utilizando la argumentación y la lógica, porque en China el budismo se extendió sin esta parte de la lógica. Es importante utilizar los textos estudiar los textos de lógica y epistemología. Ustedes tienen muchos gueses que han estudiado todos estos textos y creo que si pudieran poner interés en ayudar a la Mongolia interna, en este sentido estaría muy bien. Esto era algo que quería decirles. ¿Qué más tenemos programado para hoy? Preguntas. Pues, ¿cuáles son las preguntas? Pregunten todo lo que tengan. Todas las preguntas que tengan, háganmelas. First question will be from Ulaanbaatar. The question will be asked by La primera pregunta viene de Ulaanbaatar y se lo va a preguntar una estudiante de Asis Marat, de la Universidad Asis Marat. Ahora se acerca al estrado la estudiante que va a hacer la pregunta. Su Santidad el Dalai Lama dijo una vez: necesitamos la ciencia y el enfoque científico. El progreso de la tecnología ha dado muchas oportunidades a la humanidad. También el Dalai Lama ha dicho que necesitamos las sagradas enseñanzas del budismo. Entonces, ¿cómo podemos mantener el equilibrio entre el enfoque científico y el conocimiento budista? Acabo de decirlo de manera resumida: el budismo y la ciencia. El budismo se basa más en la ciencia interna. Tiene una gran presentación psicológica. Cuando tenemos nuestra mente dominada por el enfado y por el odio o por el deseo, debido a la ignorancia, podemos tener deseo o odio. Y en ese momento no basta con pedir ayuda a los objetos de refugio, sino que podemos investigar cuáles son las causas y condiciones de nuestro odio o deseo. Y mediante este análisis podemos disminuir estas emociones nocivas. Como ya hemos dicho, el budismo se basa en la lógica. Y todos estos consejos que tenemos de psicología, por ejemplo, no hace falta que los consideremos religión, sino que los podemos extraer de la religión y explicarlos de una manera científica, diciendo que forman parte de la psicología. Tengo muchos amigos científicos hoy en día que quieren saber cómo lograr la paz mental a través de la presentación psicológica budista. En la ciencia
ellos tienen, en la ciencia hay distintos campos y hay uno que sería el campo material, que estudia la materia, y en ese sentido no tenemos tanta relación. Ellos se interesan sobre todo por la psicología. Ahora que antiguamente la ciencia no se preocupaba mucho por la mente, solamente por lo material. Y ahora, en el siglo XXI, cada vez hay un mayor interés en la ciencia por la mente y no tanto por la explicación de lo material. Otras religiones no son, creo que, tan útiles para explicar los procesos mentales y los tipos de conciencias. Pero en el budismo encontramos una presentación muy detallada sobre todo ello. Los modos como lograr la paz mental. Entre los científicos, los que se interesan por la psicología, se interesan sobre todo por cómo disminuir el enfado, cómo mantener la mente en calma. En general, cuando hablamos de la relación entre la ciencia y el budismo, nos referimos más bien no a la parte de la material, sino más a la parte mental. Aunque mañana hablaremos sobre ello. Vasubandhu, el maestro Vasubandhu, decía que el mundo se componía por un monte Meru en el centro y estaba rodeado por 4 continentes, y luego el Sol y la Luna giraban alrededor a una distancia concreta que él mencionó, y el Sol y la Luna tenían 50 y 51, la Luna era de 50 y el Sol de 51, de una unidad de medida que utilizaban entonces. Y después también explicó cómo funcionaba Marte, etc. Entonces, este tipo de explicaciones, como la de Vasubandhu, no las acepta la ciencia. No las ha desestimado la ciencia. Esto es algo que, como ya he dicho antes, en su época misma fue refutado. Después, por ejemplo, como ya he dicho, Chandrakirti dijo que no tenían razón, ¿no? con estas afirmaciones. La física cuántica es una ciencia que también se está acercando mucho a nosotros. Yo he conocido a bastantes físicos cuánticos y ellos dicen que los fenómenos no son tal y como se nos aparecen, no existen tal y como se nos aparecen. Nosotros los percibimos de una manera, pero cuando los analizamos, el modo de existencia es diferente. No existen tal y como se nos aparecen, que es de esta manera, con sus propias características, de esta manera sólida. Y esto es algo semejante al modo como nosotros explicamos el modo de existencia de los fenómenos. La apariencia sobre los objetos de la escuela Madhyamaka se parece mucho a es muy semejante a la de la física cuántica. Por eso nosotros, los
los budistas hemos tenido bastante relación con los físicos cuánticos. Tenía un amigo indio que era un físico cuántico que se llamaba Raja Ramana. Y él me dijo que la física cuántica era una ciencia nueva para Occidente, mientras que en la India ya había surgido hacía 2000 años. Y para demostrármelo, me citó a una o dos estrofas de la sabiduría fundamental de Nagarjuna. Y es cierto, ya había surgido la idea fundamental de la física cuántica hacía 2000 años en la India. Podíamos ver los textos de Nagarjuna y Aryadeva y demás. La física cuántica habla sobre el mundo material. Pero la ciencia ahora no solamente se está preocupando por el mundo material, sino también por el mundo mental. Y para ello solamente encontramos la presentación del budismo de Nalanda y del budismo en general. Así que si en esta pregunta lo que dice es cómo podemos mantener el equilibrio entre el enfoque científico y el conocimiento budista, los científicos budistas, los científicos occidentales tienen su propia presentación, una presentación psicológica, y pueden utilizar la física cuántica para eliminar las emociones nocivas. Si tenemos la idea de cómo existen los fenómenos y los analizamos de manera detallada, exhaustiva, nos damos cuenta de que no existen más que por mero nombre, que son meramente colocadas por designación nominal. Esta era la pregunta número 1. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta la va a hacer Saik Balik de la Universidad Nacional de Mongolia y viene de Ulaanbaatar. Muchas gracias, Su Santidad. El mundo, los aspectos sociales y económicos de los países están cambiando rápidamente. Esto hace que las generaciones más jóvenes tengan dificultades para saber qué esperar del futuro. En este caso, ¿qué consejo daría a los jóvenes sobre cómo elegir su profesión, su trabajo? Muchas gracias. Los jóvenes tienen gran incertidumbre porque el mundo está cambiando muy rápido. ¿Y cómo podemos elegir el trabajo? Bueno, esto es difícil que yo pueda decirlo. Hay muchos tipos de trabajos diferentes. Y también hay que ver cuáles son los intereses de cada uno de los estudiantes y cuáles son las disposiciones de cada uno de los estudiantes. Y también hay que tener en cuenta el estado del mundo. Hay que investigar. Cada uno de ustedes tiene que estudiar cómo está el mundo y cuál es lo que le interesa también personalmente más. Hay muchos intereses y dentro de la ciencia hay muchísimos campos y también está en los problemas de la economía, del medio ambiente y se puede ayudar en estos. Y
Dentro de la ciencia no se habla mucho sobre cómo conseguir tener una mente en calma. Pero en general es difícil que yo pueda decirle qué trabajo escoger. ¿Cuál es la siguiente pregunta? The next question will be from Erdenet. La siguiente pregunta la va a hacer Ad Karel, estudiante de Ciencia y Tecnología de Erdenet. Su Santidad, muchas gracias. La siguiente es la pregunta. ¿Cómo se define el budismo como ciencia? El budismo como ciencia. Bueno, esto yo creo que ya lo he dicho. La ciencia investiga la realidad. Pero a la hora de estudiar la mente, la ciencia no tiene mucho conocimiento porque se ha preocupado más durante la historia en estudiar los fenómenos materiales. Los métodos para disciplinar la mente, nosotros los tenemos. Y podemos mirar a todos los demás como amigos, y a todos los seres humanos como hermanos y hermanas, tener una idea de unidad de la humanidad. Esto es algo muy importante. En los textos de budismo dice todos los seres, habla de todos los seres, no habla solamente de los seres humanos. En este mundo, nosotros tenemos que pensar en todos los demás, en todos los seres, y no hacer grupos, por ejemplo, por razas o por pueblos, y dentro de un país por ricos y pobres. No debemos hacer estas divisiones, sino tener una idea de unidad, de que todos somos iguales. Esto dentro de los seres humanos. Tenemos que desear felicidad a todos los seres, y no solamente a los seres humanos. Son consejos que da el budismo para lograr la paz mental, principalmente desde el punto de vista psicológico. En el budismo antiguamente utilizábamos más la fe. Cuando hablamos de religión, normalmente estamos hablando de fe. Pero si queremos conocer los fenómenos de una manera más profunda, no podemos basarnos solamente por la fe. Hay algunas religiones que solamente se basan en la fe y otras religiones que se basan en la argumentación. El jainismo, por ejemplo, no habla de un Dios creador. Y en el budismo, por supuesto, no. Aunque luego los cristianos, los musulmanes, los judíos creen en un Dios creador. Y en estas religiones teístas normalmente se pide ayuda a los objetos de refugio, a Dios. Y luego las religiones no teístas se basan más en la observación de nuestra propia mente. Y por eso tienen una presentación psicológica. La ciencia investiga la realidad. Si lo pensamos de esta manera, con esta definición, podemos decir que el budismo es
un campo científico. Si lo pensamos, vemos que la ciencia se ha interesado únicamente en el pasado por lo material, y esto no le ha ocurrido al budismo. La ciencia habría que definir el término ciencia para ver si podríamos incluir al budismo o no. Si hablamos que solamente se investigan los fenómenos externos, entonces no podríamos incluirla. Pero si incluimos a cualquier investigación de los fenómenos, incluyendo también los fenómenos internos, entonces el budismo sería, dentro de la ciencia, el campo principal que investiga la mente. La ciencia moderna apareció en Occidente, pero no tenían interés en la presentación psicológica, y dentro de Occidente vemos que la religión se ocupaba de todo lo que era la fe, y la razón la dejaron para la ciencia. La siguiente pregunta la va a preguntar Tenkis de Erdenet. Por favor, acérquese al estrado. Su Santidad, esta es mi pregunta. Tenemos la tradición de respetar y cuidar a nuestros padres, heredada de nuestra cultura y de nuestros antepasados. Sin embargo, esta tradición y su valor se han desvanecido. Por favor, ¿cuál es la importancia de esta tradición? Nosotros solemos hablar de todos los seres en nuestras oraciones, de los pobres seres, y los llamamos nuestros padres y nuestras madres. Y cuando nos hacemos mayores, vamos adquiriendo mucha experiencia y nos convertimos en objetos en ejemplos, objetos a seguir. Y los más jóvenes podemos aprovechar que los ancianos tienen experiencia y conocimiento. Y por eso creo que es de buena educación respetar a las personas mayores. Creo que esa es la razón. Los mongoles, en la sociedad mongola, tienen la costumbre de que los niños respetan a sus padres, a sus madres y a todas las personas mayores de la sociedad también. Y los ayudan si ven que están en dificultades. Esto es algo bueno para la sociedad, porque todos dependemos de nuestra sociedad. Ayudar a los ancianos y beneficiarlos en lo que podamos. Eso es algo muy importante. Nosotros tenemos la costumbre de construir residencias de ancianos. Esa la teníamos ya desde hace tiempo. Eso pasa en muchas partes del mundo. Hay residencias de ancianos para que los ancianos siempre tengan dónde ir. La siguiente pregunta viene de Mokhchal, estudiante de la Universidad Nacional de Mongolia, y viene de Bayan Kongor. Parece que no se oye.
No funciona el micrófono. Su Santidad, usted a menudo dice que debemos ser budistas del siglo XXI. Por favor, ¿podría explicar qué es lo que quiere decir con ser budistas del siglo XXI? Muchas gracias. Antes lo he dicho también, que estas explicaciones sobre el sol y sobre la luna de Vasubandhu, y cuando hacemos una ofrenda del mandala y decimos, oh, hay un monte en Meru y hay 4 continentes y todo eso lo decimos cuando hacemos una ofrenda del mandala. Si realmente creemos en esta presentación del universo, no somos budistas del siglo XXI. Eso sí que sería dejarse guiar por la fe ciega. Hoy estamos en el siglo XXI y la ciencia nos explica cómo funciona el universo, los planetas, todo lo que la ciencia ha explicado y ha demostrado es algo que debemos aceptar. Aunque ellos no tienen conocimiento sobre cómo conseguir una mente en calma. La ciencia tiene mucho conocimiento también sobre la técnica y sobre cómo conseguir tener una vida más cómoda a través de la técnica. Pero la psicología budista habla del amor, de la compasión, de contentarnos con lo que tenemos, de la tolerancia. Y esto es algo que debemos tomar de los textos budistas. Cuando somos pequeños, estudiamos teoría de mentes y teoría de psicologismos. Dentro de teoría de mentes vemos la presentación de las mentes principales y los factores mentales. Y también hablamos sobre los distintos factores mentales. Cuando estudiamos teoría de mentes, también aprendemos cómo disciplinar nuestra propia mente. Después, en los métodos del debate, los distintos silogismos, las teorías de lógica, las estudiamos cuando estudiamos teoría de silogismos al principio, que es una primera introducción a la lógica. Y eso está muy bien. Yo estudié el texto de Akya Yongsin, que es el sumario de silogismo, de conciencias, esto sobre teoría de mentes, el sumario de conciencias, y también estudié teoría de silogismos. Las personas que no han estudiado los textos seguramente solamente basan su fe en su religión, en la fe, en decir, oh, tomo refugio. Y esto es algo más bien del pasado. Ahora estamos en el siglo XXI y debemos ser budistas que realmente apoyen su fe en la argumentación y que sean capaces de explicar lo que les pregunten, cualquier duda que tengan. Esto es lo que significa ser budista del siglo XXI. No guiarse solamente por la fe, sino conocer cuáles son los razonamientos detrás de cada tesis. Y en esto consiste ser budista del siglo XXI. ¿Y qué más hay? ¿Qué pasa aquí después? La siguiente pregunta viene de Bantuya, que viene de Bayan Kongor. Su Santidad, el budismo se considera casi una religión tradicional mongola. ¿Cómo podemos conectar efectivamente esta tradición y su concepto en nuestro sistema educativo moderno?
¿Cómo pueden los profesores y los alumnos participar en ella de manera eficaz? Muchas gracias. Los monasterios en Mongolia deben esforzarse por el estudio, por que sus monjes estudien, monjes y monjas. Yo suelo decir que en los campos de debate deberían también estudiar y debatir los chicos y chicas laicos, no solamente los monjes y monjas. Eso es algo que suelo decir, que se les debe dejar acercarse a los monasterios y estudiar debate. En los distintos monasterios, como ya he dicho, al principio se estudia teoría de mentes, teoría de silogismos, y creo que se debería poner mayor interés en los monasterios por estudiar estas asignaturas de manera profunda y también por enseñárselo a otras personas del pueblo, que no, aunque no sean monjes y monjas. En los monasterios creo que es muy importante que se estudie teoría de mentes y teoría de silogismos, como he dicho, y no solamente en los monasterios, sino que se puede estudiar también en las escuelas laicas. Estas dos asignaturas son útiles para comprender la presentación psicológica budista. Y también se debe estudiar el conocimiento del sistema educativo occidental moderno. Al hacer esta combinación, nos convertimos en verdaderos budistas del siglo XXI. Y de esta manera, aquí como dice la pregunta, dice, ¿cómo pueden los profesores y alumnos participar en ella de manera eficaz? Pues para ello, en primer lugar, los monasterios tienen que intensificar su estudio de teoría de mentes y teoría de silogismos y también explicar estas asignaturas, enseñarlas en las escuelas superiores y en las universidades. En primer lugar, creo que hay que intensificar el estudio de teoría de mentes y teoría de silogismos en los monasterios y después introducirlos en las escuelas. Y creo que esto sería muy bueno, tendría muy buenos efectos. En India, por ejemplo, en las escuelas tibetanas, estudiamos estas asignaturas. Cuando llegamos a India, yo le dije a Nehru que teníamos nuestro propio idioma, el tibetano. Y que, por lo tanto, deberíamos tener nuestras propias escuelas para los tibetanos. Y Nehru estuvo de acuerdo. Desde entonces nosotros hemos ido construyendo las escuelas tibetanas en las cuales se aprende en nuestro idioma, en tibetano. Y hay asignatura de religión, pero la asignatura de religión es una asignatura en la cual se aprende la teoría de mentes, teoría de silogismos, lógica. No los tenemos en clase de religión recitando los versos de refugio, sino estudiando lógica, estudiando psicología. Y esto es algo que se debería hacer también en otros lugares. En India lo estamos haciendo todo lo que podemos. Y lo que es más importante, nosotros en la India, cuando llegamos como refugiados, trajimos muchos textos con nosotros.
Y, y para poder seguirlos estudiando, construimos los monasterios que había en el Tíbet, aquí en la India. Y es muy importante que los monjes que están estudiando el budismo también se interesen por la ciencia. Nosotros en los monasterios del sur tenemos también estudios de ciencia y hay laboratorios científicos. Creo que es importante que en los monasterios también haya asignaturas de ciencia y haya exámenes en estas asignaturas. Nosotros lo estamos haciendo así. Tenemos el budismo, que lo tenemos de hace 2600 años y no hay nadie que lo haya podido refutar. Para nosotros lo más importante son los estudios de lógica y los estudios de Madhyamaka y los sutras de la perfección de la sabiduría. Tenemos que combinar estos estudios con los estudios de la ciencia. Ustedes, los mongoles, podrían hacerlo también así. Podemos combinar el budismo que tenemos de manera tradicional, la presentación filosófica y psicológica del budismo, y después combinar esto con el conocimiento moderno de la ciencia. Los mongoles, muchos de ustedes han venido a estudiar con nosotros, por ejemplo, en el monasterio de Gomang, Drepung Gomang. ¿Cuántos mongoles hay? Hay casi 1000 monjes y monjas mongoles. Monjes mongoles. Gomang. Y como ven, en ese monasterio hay muchos monjes que están interesados por la ciencia, y eso creo que será muy útil también si lo ponen en práctica los monasterios en Mongolia. No voy a comparar el budismo con otras religiones, pero en el budismo la ciencia no entra en conflicto con la ciencia con el budismo. En algunas religiones, por ejemplo, que son teístas, creo que si para un seguidor de una religión teísta sería difícil compaginar sus creencias con la ciencia si realmente estudia la ciencia de una manera muy profunda. Nosotros tenemos que realmente analizarlo todo y ir del lado de la realidad y de la argumentación. ¿Qué más tenemos? Muchas gracias, Su Santidad, por sus palabras tan sabias. Tenemos 2 preguntas todavía. Y si Su Santidad tiene tiempo, nos gustaría hacerle estas 2 preguntas. La primera es, ¿qué significa superstición y fe ciega? La superstición es un tipo de mente conceptual, si la dividimos entre mentes conceptuales y no conceptuales. Las personas normalmente decimos, no hay que tener supersticiones. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, cuando iba por la noche andando por un sitio oscuro, yo pensaba, va a haber fantasmas, y tenía ese tipo de superstición. Y incluso de tanto pensar en ello, una vez oí un detrás de mi cabeza.
debido a las supersticiones, a veces decimos, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Y esto no tiene sentido, no sirve para nada. En vez de eso, tenemos que utilizar los pensamientos conceptuales para investigar la realidad. Si investigamos la realidad, las supersticiones desaparecen. Tagrik Yacha decía que las supersticiones eran como ladrones. Milarepa estaba una vez en la cueva meditando y llegó un tigre y le dio un poco de miedo. Y después el tigre se convirtió en un perro y le mordió un poco. Le mordió en un brazo un poco a Milarepa. Y después él se dio cuenta de que era un espíritu que estaba con la forma del tigre. Y él le dijo, tuve una conversación con este espíritu sobre la superstición y sobre que él, al tener miedo de que realmente fuera un tigre, fue por ello que el espíritu se apareció como tigre. La superstición normalmente se refiere a creencias infundadas, creencias que tenemos porque no hemos investigado de manera profunda. Simplemente son ideas que tenemos que no hemos investigado bien. Este tipo de creencias infundadas no nos sirven de nada. Can someone become a Buddhist only by practicing Buddhist? ¿Se convierte una persona en budista solamente por seguir y practicar las enseñanzas budistas? Si nosotros aceptamos la existencia de la reencarnación y también aceptamos la existencia de la liberación y de la omnisciencia y estudiamos entonces nos podemos considerar budistas y no budistas superficiales, sino budistas que investigamos. Y si después ponemos en práctica todo lo que estudiamos, entonces yo creo que podemos considerar a esta persona budista. Pero, por otro lado, hay muchas partes, hay muchas enseñanzas del budismo, mucha sabiduría del budismo que podemos extraer del budismo y que no hace falta ser budista para poder estudiarlo y para poder practicarlo. De hecho, se está haciendo hoy en día, se está utilizando para la educación un tipo de ética secular, no relacionada con la religión, para personas que no tengan creencias en la reencarnación o en la existencia de la iluminación. Se pueden tomar las enseñanzas, los consejos de los textos budistas para nuestro propio beneficio, para ser más felices sin necesidad de ser budistas o de practicar las distintas prácticas budistas. Así que si queremos, para estudiar y practicar
algunas partes del budismo no hace falta ser budistas. Por ejemplo, podemos ser una persona teísta, que pertenecer a una religión teísta, que tenga fe en Dios, pero tomar las enseñanzas sobre psicología del budismo, por ejemplo, para tener una mente disciplinada y tranquila. Y para eso no hace falta hacerse budista, me da a mí la impresión. Bueno, ¿y qué es lo siguiente? Once again, I sincerely thank Muchísimas gracias a su for santidad your noble teaching. por sus nobles enseñanzas para los estudiantes de Mongolia. Que tenga usted una vida larga para beneficiar a todos los seres. ¿Se ha terminado ya? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Entonces mañana nos vemos. Muchas gracias. Hasta mañana. ¿Mañana? Mañana vamos a ver la alabanza a los 17 panditas de Nalanda. Y pasado mañana, los 3 aspectos principales del camino. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias.